mentiras, con cosas que van sumándose en nuestro interior. Y hay un mecanismo de defensa en nosotros que va levantando una pared. Eso va levantando en nosotros, va levantando una pared. Entonces, esa construcción que se levanta, nosotros le llamamos una fortaleza. Esa construcción también nos hace que nos escondamos lo que por dentro tenemos al mundo, a los que están a nuestro alrededor. Le ocultamos nuestro verdadero estado. No le permitimos a la gente que vea nuestro corazón. No nos abrimos a que la gente pueda conocer nuestra condición. Así que todas estas cosas suceden dentro del ser humano. Y hablábamos de que las maldiciones, muchas de esas maldiciones entraron a nuestra línea sanguínea por algún antepasado que por alguna razón abrió una puerta allí en el tiempo pasado, tal vez 100 años atrás, tal vez 100 años antes que nosotros nazcamos, pero la palabra de Dios dice claramente que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, y que bendice a 1000 generaciones, fíjense la diferencia que hay tan grande, a 1000 generaciones de los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que Dios es amplio en perdonar y en bendecirnos, y su misericordia es por siempre, pero Dios es legal. Alguien abrió una puerta en el pasado y permitió que a nuestra línea sanguínea ingresara algo, alguna maldición que tal vez vos ves en tu familia que se va repitiendo año tras año, familiar tras familiar, bisabuelos, abuelos, padres e hijos y nietos, y todos tienen el mismo problema. Eso es una maldición que ha entrado por la línea sanguínea en algún momento de nuestra historia familiar, y eso nos ha hecho daño y nos acompaña hasta este día. La solución siempre es Jesucristo. Siempre la solución es Jesucristo. No hay otra solución para determinados conflictos. Yo creo que para todos los conflictos del ser humano. Pero cuando se trata de este tipo de cosas, el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, es el único que puede actuar a tu favor y sacarte de la situación en la que has caído. Hoy quiero hablarte de otro tema que también es interesante, y nosotros lo hemos visto a Dios hacer maravillas en los corazones de las personas a lo largo del tiempo que lo venimos siguiendo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11 y el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. Así que Jesús nos pide que nosotros compartamos con Él un yugo, que llevemos a Él toda carga, todo peso, para poder descansar, para poder descansar en Él. Cuando una persona está agotada, agobiada por las circunstancias, la mejor manera de salir de esa situación es ir a los pies de Jesucristo para que Él te dé descanso. Hay yugos de esclavitud que no nos permiten cumplir con nuestro destino profético, con lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros desde el principio de los tiempos. Yo quiero leerles un texto del libro de Deuteronomio en el capítulo 28, donde Moisés escribe este texto en el versículo 45. Dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Hay maldiciones que vienen como producto de la desobediencia. Voluntariamente nos sometemos a ese yugo
voluntariamente nos sometemos a ese yugo por no acercarnos a Dios. La palabra de Dios dice, él mismo expresa lo siguiente: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces, en el Salmo 91, la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es vivir, es morar bajo la sombra de sus alas, es establecer un lugar a donde yo puedo encontrar seguridad en los brazos del Señor, acercarme a su presencia y saber que Él está dispuesto a guardar y cuidar mi vida. Miren lo que dice Romanos, capítulo 1. Romanos es el libro que está después de Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Y dice en el capítulo 1, versículo 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, unos textos más adelante dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Es decir, el ser humano voluntariamente se aparta de la presencia de Dios y luego cuando está en conflicto viene a Dios y le dice, ayúdame, o ¿por qué no me ayudaste? Cuando en realidad Dios, como se lo he dicho en más de una ocasión, quiere ser parte de nuestra vida diaria. No un Dios de domingo, no un Dios de vez en cuando, no un Dios de cuando lo necesito, sino que Él pretende estar en cada momento de nuestra vida, en los momentos preciosos, felices, y también en los momentos de necesidad, de dolor, de angustia. Él también desea estar y ser parte de nuestra historia. En momentos de soledad, de enfermedad, de angustia, Dios sigue sentado en su trono. Por eso nosotros podemos recurrir a Él constantemente. Por eso podemos acercarnos a la presencia de Dios constantemente para recibir la ayuda y el socorro del Señor. El Salmo 91 es un salmo mesiánico, un salmo que habla del Mesías y nos revela un maravilloso lugar de protección. Miren lo que dice este salmo, versículo 7 y versículo 8. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de aquel que no sirve a Dios. No que no sirve, sino que no le sirve a Dios, que no pone su vida al servicio de Dios. Y habla de que van a caer a un lado 1000 y a otro lado 10.000, pero a ti no te va a tocar. También hablan de el cuidado sobre Cristo, porque Dios guardó todo en Jesucristo, escondió todas las cosas, las maravillas, y vivió Jesucristo en santidad. Jesús vivió en legalidad. El versículo 11 y el versículo 12 dice así: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Estos dos textos bíblicos son textos que Satanás le susurró a Jesús cuando estaba tentándolo en el desierto. O sea, él le dijo la palabra y Jesús le dijo, sí, está bien, es cierto, pero también está escrito que no lo tientes a Dios. Que no lo tientes a Dios, porque no te va a ir bien, ¿sí? Ahora la pregunta que yo les hago es esta: ¿por qué razón se produce una herida? Hoy estamos hablando de heridas.
Estamos hablando de aquellas cosas que nos han hecho daño y que probablemente si no acudimos a Jesús, va a ser muy difícil que podamos salir de esa situación de heridas, de la gravedad que vivimos, de la situación grave que estamos viviendo. Una herida se produce por un hecho traumático, que puede haber sido producido en la niñez. Estoy hablando, por ejemplo, de abandono. Estoy hablando de violencia en todas sus formas. Violencia física, violencia verbal, violencia psicológica. Estoy hablando de ese tipo de violencias. Que una criatura sea abusada o violada por alguien, que generalmente es una persona de confianza. Eso produce una herida muy profunda que la criatura no está capacitada para sobrellevar esa herida, esa situación. No sabe, no cuenta con las armas para poder salir adelante de esa situación. Es un hecho traumático, un hecho que provoca dolor. Hemos hablado con mucha gente que nos ha contado situaciones que han vivido a lo largo de muchos años. Yo podría contarle muchas historias de personas que tal vez durante 30 años vivieron con un dolor en su corazón, con un puñal clavado en el pecho, y que todos los días pensaban en esas cuestiones. Todos los días ese dolor estaba latente, era una herida sangrante en el corazón de la persona. Entonces, ese hecho traumático, por supuesto, es un hecho muy intenso. Muy intenso. Es un hecho que la persona, como les decía, no cuenta con la capacidad para responder adecuadamente a ese hecho, a esa agresión. No cuenta con las armas para salir adelante de esa situación. Y todo el dolor y todo lo que vivió quedan guardados en la persona. Se provoca un trastorno que la desequilibra a la persona. La desequilibra. Por ejemplo, si una persona fue abusada o violada, ¿qué genera esto? Pobre autoestima. Una persona que ha sufrido el abuso o la violación vive con baja autoestima. La baja autoestima a su vez genera celos enfermizos, que hacen que la persona manipule al otro por causa de esos celos. La persona que es celosa manipula constantemente a la otra persona. No estoy hablando de que yo le puedo mostrar el celular a mi esposa todas las veces que quiera. No hay problema. El problema está cuando la persona mira, por ejemplo, el celular para saber si hubo contacto con otra persona. Si demoró 5 minutos más de lo que tenía que demorar para llegar a casa, ¿dónde se quedó? Si sale a un lugar solo o sola, ¿por qué? Si habla con alguien, compañero de trabajo o lo que fuere, ¿por qué? Los celos enfermizos. Eso trae sentimientos de desconfianza. La baja autoestima, la pobre autoestima, trae sentimientos de desconfianza, sentimientos negativos hacia la misma persona que piensa, ¿por qué tuve que ir a ese lugar? ¿Por qué tuve que ir ese día a entrar a esa casa? ¿Por qué tuve que tomar por esa calle? Si yo hubiese usado otra ropa diferente, si yo no hubiese mirado a esa persona, si yo no le hubiese hablado a esa persona, si yo no le hubiese sonreído, si yo no hubiese sido atento o atenta con esa persona. Profundos sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa atan a la persona constantemente. Son sentimientos, eso es lo que estoy diciendo, sentimientos, cosas del interior de la persona que provocan
que la atan a lo largo del tiempo. Y la persona vive con esa culpa. Tiene una culpa por haber hecho lo que hizo, por haber actuado de la manera que actuó y que la ha llevado a vivir la situación que vivió y que le provoca un dolor muy intenso. Cuando una persona llega a ser grande y ha tenido un abuso o una violación, en la actividad sexual se puede generar o hiperactividad sexual o todo lo contrario. La persona es fría, no responde al afecto del esposo, de la esposa, no responde. Se pueden generar sentimientos de homosexualismo, de lesbianismo, problemas serios en el matrimonio y un rechazo abierto a todo lo que tenga que ver con el sexo. Hay mucho para hablar del sexo, hay mucho. La palabra de Dios nos habla mucho de esto. Y es interesante que podamos luego en algún momento tener alguna charla con respecto a esto. Pero quiero que entiendan que una persona que ha sido abusada o violada tiene sobre sus hombros un peso muy grande que lleva todos los días de su vida. Y el único que tiene la capacidad de sacar ese peso es Jesucristo. El abuso emocional, hablamos del abuso físico, de la violación. El abuso emocional produce baja autoestima también por las palabras que se reciben. La persona puede intentar manipular a la otra persona. Por ejemplo, vos dejame y yo me mato. Si vos me dejás, yo me mato. Eso puede decir una persona que ha sido abusada emocionalmente. Porque quieren siempre retener a la persona a la fuerza. Quieren retener el amor, lo que ellos llaman amor, entre comillas, a las fuerzas. Si no haces lo que yo te pido, voy a hablar de tus secretos. Atan a las personas con las actitudes que las otras personas tuvieron. Vos sos culpable de todo lo que pasa en casa. Todo lo que pasa en esta casa, la culpa es tuya. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado casos de criaturas que cuidaban a sus hermanitos y por alguna circunstancia hubo un accidente y alguno de ellos murió. Ustedes no tienen idea del peso de dolor que hay sobre esa criatura que estaba a cargo de niños, que no era su responsabilidad, era responsabilidad de sus mayores, de sus padres, de sus mayores. Pero por la circunstancia que fuere, por trabajo, porque salieron a bailar, porque salieron a tomar algo, porque no sé, los dejaron solos y algo pasó ahí y entonces hay un dolor y culpas que se echan unos a otros. El sentimiento de culpa es algo tremendo. Si alguien ha tenido la triste situación de que cuando nació murió su madre, ni hablar. Su padre le va a echar la culpa. Cuando vos naciste, tu madre murió. Por ejemplo, palabras feas, estúpido, imbécil, no servís para nada. Sos feo, sos gordo, sos flaco, sos alto, sos orejudo, sos jón. No servís para nada. Esas palabras calan muy hondo en el corazón de una criatura, de un adolescente, de un niño. Los hombres son todos iguales, las mujeres son todas iguales. Cuando se dice eso, porque la persona que lo dice ha sufrido en manos de un hombre o de una mujer. Conozco una mujer que durante muchos años le echó la culpa a los mendocinos de todo. Todos los mendocinos son iguales. Claro, había una herida en su corazón que solo el poder de Jesucristo pudo sanar.
Y cuando eso sucede, cuando una persona tiene esos conceptos, solo el poder de Jesucristo puede sanar. Solo la capacidad que da Dios de perdonar a otro provoca sanidad en el corazón. ¿Qué cosas provocan una herida? La baja autoestima, como les dije. Es decir, el no valorizarse, el no valorizarse a sí mismo, el tener un mal concepto de sí mismo. Yo siempre digo esto. Los que me conocen saben que yo canto bien, afino bien, pero no puedo decir que canto como Pavarotti. No puedo decir eso. Pero tampoco soy un desafinado. Entonces tengo que tener un concepto equilibrado de mi persona. Saber hasta dónde yo puedo dar. Hay personas que caen en depresión por causa de haber sido abusados emocionalmente, físicamente, caen en depresión. Y esa depresión los tira a la cama, los deja sin fuerzas, sin, como dije hace un momento, la capacidad de reaccionar favorablemente ante determinada circunstancia. Hay personas que se aíslan de las personas cercanas por causa de las cuestiones que vivieron aún siendo niños. Se aíslan de las personas que están a su alrededor. Yo quiero decirles que si ustedes tienen preguntas para hacer, las hagan. Vamos a tratar de responderlas durante la reunión de hoy, durante la charla de hoy. Vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes tengan. Háganlo con total confianza en la página. Alguno de nuestros colaboradores va a estar trayéndome la pregunta. Hay una angustia constante y en ocasiones es una angustia que no tiene un motivo aparente. ¿Por qué estás angustiada? No sé. No sé por qué tengo una angustia tan grande. Hay momentos en el día que me agarra una angustia, una desesperación, y la persona no sabe cuál es el motivo por el cual eso ha llegado a su corazón. Tiene que ver mucho de esto. Tiene que ver con abusos, con abusos, con violaciones, con palabras gruesas que se les han dicho cuando eran pequeños. El temor, por supuesto, el temor es parte también de... hay un temor razonable, ¿no? Sí, un temor razonable. Uno puede salir a la ruta y andar en un auto a determinada velocidad por una cuestión de prevención. Es razonable. Pero hay otros temores que son irracionales. Hay temores que son irracionales. Sentimientos de vergüenza y de autodesprecio. Personas que a sí mismas se menoscaban constantemente con sus palabras. ¿Saben por qué? Porque se ha hecho carne en su interior las palabras que le dijeron cuando eran pequeños. Acá hubo una generación de gente que vino de otros países a vivir y a salir de lugares de guerra. Muchos de ustedes saben. Pero ¿saben que esa gente seguía con la mentalidad de la guerra? En un país que en aquel entonces tenía mucho para dar. Y esa gente que vino a este país alimentó a sus hijos con una economía de guerra. Bueno, pero vos ves que se hicieron unas casas bárbaras, que hicieron una fábrica, que pusieron esto, que pusieron... pero seguían con una mentalidad de guerra. Y sin darle a los hijos lo que ellos necesitaban. Hemos sabido de casos. ¿Entienden? Tenían la misma mentalidad que estando en la guerra. La inseguridad. Hay personas que crecieron sin alguno de los dos padres. Algunos crecieron sin los padres. Esta tarde estábamos hablando con una hermana en la fe. Ella contaba que estuvo desde pequeña en orfanatos. Solo el poder y el amor de Dios puede llenar un corazón así.
solo el poder y el amor de Dios. No hay otra persona sobre la faz de la tierra que pueda traer paz al corazón, que pueda traer valor a la persona. Porque esa persona viene con una maldición muy grande desde la cuna. Tal vez desde antes de nacer, porque ya a lo mejor sus padres ya habían decidido dejar a esa persona. Y nosotros somos puestos sobre la faz de la tierra por Dios para crecer con las figuras paterna y materna. Nos hace crecer desequilibrados, nos hace crecer inseguros el no tener alguna de las figuras allí para seguir. Por eso usted va a encontrar casos de personas que dicen, mira, yo no conocía a mi padre, pero mi padre es mi abuelo, porque el abuelo crió a esa criatura, porque tomó esa figura paterna para sentir seguridad, para encontrar seguridad. Una actitud pasiva y complaciente o obediente en exceso a veces puede tener una persona que ha sido maltratada. Una actitud pasiva, complaciente y aún obediente en exceso. Es como que tiene un espíritu de esclavitud. Un espíritu de esclavitud. Ellos como que siempre ellos están por debajo de todos. Como que nunca llegan a nada. No pueden avanzar, no pueden crecer, no pueden desarrollarse por lo que les pasa. Y otras personas mienten para evitar que los demás se den cuenta de lo que les está pasando. Justamente mienten porque no quieren que se descubra el verdadero dolor que llevan en su corazón. Ahora, amigo, si estás escuchando estas palabras, es porque Dios está golpeando a las puertas de tu corazón. Y Él quiere traer sanidad a tu alma. Comunícate con nosotros, escribinos a nuestra página. Vamos a estar allí al tanto. Vamos a estar comunicados para ayudarte a salir adelante en este escollo. De esta situación que vos decís, no sé por qué estoy así. No sé por qué estoy viviendo esto. No sé por qué siempre me pasa lo mismo. No sé por qué siempre cometo los mismos errores. No sé por qué siempre parece como que hay puertas delante de mí que nunca se abren. Bien, estamos para ayudarte. Escribinos, conectate con nosotros. Dale allí a la página, me gusta, compartila, para que otros puedan ser también bendecidos con esta palabra. ¿Qué produce el abandono? El abandono produce un espíritu apagado y una falta del sentido de paternidad, de cuidado. No se encuentra sentido a la vida porque la persona piensa, si me abandonaron es porque no sirvo para nada. He sido puesto en la tierra del olvido. He sido llevado a un lugar en el desierto y he sido dejado allí. La persona piensa que no sirve. ¿Qué trae el dolor? Esclavitud o menosprecio, que llevan a la persona a desgano de vivir. No tiene ganas de vivir, de seguir adelante. Hay un momento en el cual la persona dice, cuelgo los guantes, ya listo, no peleo más. No peleo más. No quiero seguir adelante. La violencia que genera más violencia. Y los hijos heredan a los padres en la violencia. Entonces usted va a tener a un hijo que creció en su casa siempre viendo cómo su padre golpeaba a su madre. Y va a hacer exactamente lo mismo con su novia y luego cuando sea su esposa. Y una y otra vez le va a pedir perdón, pero va a volver a pegar porque es lo que tiene metido en su ADN. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él nos hace una nueva creación. Que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas. Porque hay poder en Dios para transformar nuestro interior. Por eso hablamos de sanidad interior. Porque hay poder en Él para limpiar nuestra alma. Las carencias afectivas.
Las carencias afectivas nos hacen crecer mal. Cuando nuestros padres han sido poco cariñosos con nosotros, cuando los mayores que nos criaron fueron poco cariñosos, poco demostrativos con nosotros, eso nos hace daño. La figura que nosotros hemos tenido como padre o madre, que nos han criado y han sido peleadores, discutiendo constantemente y a veces hasta poniéndonos en el medio de las discusiones cuando éramos niños y aún en el medio de la cama, para que yo sea el que pone ahí un límite. ¿Entienden? Entonces, todo esto es un problema. La carencia afectiva hace que realmente nosotros crezcamos con dolor en el corazón. He sentido a personas, a hombres, decir: mi padre nunca me dio un beso. Mi padre lo único que me daba era paliza. Mi padre nunca me abrazó, nunca me levantó a upa. Mi padre nunca jugó a la pelota conmigo. O en mi casa mi madre gritaba todo el día. Mis padres se peleaban todo el día. Todo esto produce dolor. Los padres ausentes, aunque estén, pero están ausentes, porque cada uno está metido en su mundo. Entonces no hay tiempo de calidad para dedicarle a los hijos. Estuve hablando con un hombre que de un día para el otro lo jubilaron de buques de pesca. El pescador, ustedes saben, se va 30, 60, 90 días, vuelve, está 10 días y vuelve a irse, y así es su vida. Y no estaba acostumbrado a estar con su hijo. Entonces dice: no sé qué voy a hacer con mi vida. Y digo: vas a disfrutarla. Aprende a disfrutarla. ¿Amás a tu esposa? Sí, claro que la amo. ¿Y amás a tu hijo? Sí, es toda mi... ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, lo que pasa que me van a bajar el sueldo. Vas a vivir igual. Disfruta. Anda a buscar a tu hijo a la escuela. Llévalo a la plaza a jugar a la pelota. Anda a pescar con él al mar. Salí a pasear con tu esposa, a caminar con ella por el centro. Bueno, ahora estamos medios encerrados, pero es aprender a disfrutar el día a día. Esto también tiene que ver con tener el alma sana. Los padres ausentes son un problema, aunque estén, como dije. Los padres naturales y también los que son padres espirituales. Aquí hago un paréntesis, hablando de aquellas personas que han sufrido en manos de personas que eran religiosas. Puede haber sido un sacerdote, puede haber sido un pastor, puede haber sido un rabino, no sé. Como quieras llamarle, que sea ese representante, entre comillas, representante de Dios. Y te ha hecho daño, porque te dañó con sus palabras, porque te dañó con sus actitudes. Yo te llamo hoy a perdonar. Te llamo a perdonar. Porque eso no tiene nada que ver con Dios, ni con el amor de Dios. Dios es amor. La Biblia me enseña que encontraron a una mujer en el acto mismo de adulterio. Y dice la palabra de Dios que todos vinieron con ella a Jesús y le dijeron: la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué hacemos? Y Jesús le dijo: sí, la ley dice que hay que apedrearla. Perfecto. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y Jesús siguió escribiendo en la tierra. Algunos dicen que escribía los mandamientos, otros dicen, pero bueno, no importa. Lo que importa es que
Jesús estaba esperando la reacción de las personas y fue la correcta. Desde los más viejos hasta los más jóvenes comenzaron a tirar sus piedras al suelo, porque todos habían pecado. Cuando ya quedaron solamente Jesús y la mujer, él le pregunta a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te acusó? No, yo tampoco te acuso. Pero vete y no peques más. Entonces, Jesús es distinto a aquel ministro religioso que te hirió, que te hizo daño. Jesús es distinto, Dios es distinto a aquel hombre que se supone que era un hombre de Dios y que provocó mucho dolor en tu alma y en tu espíritu. Y te digo la verdad, ya no sirve que lleves ese dolor sobre tus hombros y en tu corazón. Porque Dios sigue esperándote cada día para sanar tu alma y traer paz a tu corazón. La otra son los padres que son muy autoritarios o por el contrario, los que son muy blandos, ¿no? Padres que demasiado rígidos en su conducta, y están los otros que son demasiado lights en su conducta, en su trato con los hijos. ¿Qué pasos debe dar la persona que ha sido herida? El primer paso es renunciar al hecho específico que viviste. Ese hecho ya es pasado y no podés remediarlo. Hay algo que pasó allí en el pasado. ¿Cuál fue el hecho? Bueno, yo fui abusada cuando tenía 5 años. Bueno, yo fui golpeado por mi padre desde los 3 hasta los 15 años. Bueno, yo sufrí hambre, tuve pobreza, Bueno, ya pasó. Ya pasó. Y por más que lleves todo ese dolor en tu interior, no vas a poder cambiar el pasado. No lo vas a poder cambiar. Me gusta una frase que usa un pastor, que es psicólogo además, que él dice que en el duelo no hay que quedarse, al duelo hay que transitarlo. Perdiste a alguien, es tiempo de transitarlo al dolor. Es natural que haya dolor, claro, perdiste a alguien que amabas, pero hay que transitarlo, no quedarse detenido ahí, porque quedarse detenido ahí es morir un poco todos los días. Y si Dios te ha prolongado la vida, entonces hay que vivirla de la mejor manera posible, con paz en el corazón y en la mente. Debes renunciar a ese hecho específico. Renunciar al dolor, perdonar, es el otro paso que tenés que dar. Perdonar a la persona que te ha herido, que te ha hecho daño. Las actitudes de las personas nosotros no las podemos manejar, pero sí podemos manejar la manera en la cual nosotros recibimos las cosas que se nos dicen o se nos hacen. A ver, puede venir alguien y decirme, no me gusta que uses ese chaleco. Entonces yo voy a decir, está bien, y no te gusta, es problema tuyo. A mí me gusta, por eso lo uso. Esa es una actitud. La otra actitud es que yo me enoje y diga, ¿y qué? Vos no sabés lo que me costó comprarlo. Vos no sabés lo que yo pagué por este chaleco. O yo me enojo con la persona. ¿Cuál de las dos te parece que es la actitud más saludable? Entonces, perdonar a la persona que te hizo daño. Tal vez ella nunca supo que te hizo daño. Tal vez fue un desconocido que con una palabra o con un gesto
con una actitud, dañó tu corazón, entonces necesitas perdonar. Perdonar es dejar libre a la persona, ya no cargarla más sobre tus hombros. Porque cargarla sobre tus hombros es que no la has perdonado. Vos con esa persona te sentás a la mesa, vas a trabajar, vivís las relaciones con tu familia, con tus amigos, con tu entorno, y volvés a acostarte a la noche con esa persona, porque está aquí, porque no sale de aquí, porque no sale del corazón, porque no la has perdonado. La otra cosa es pedirle al Espíritu Santo de Dios que corte toda atadura emocional y espiritual. La atadura emocional tiene que ver con el momento en sí en que se vivió la situación. Es decir, puede ser con el dolor que recibiste, puede ser con la violación, con el abuso, puede haber sido con las palabras que uno recibió. Eso es cortar esa atadura emocional. Y la otra es la atadura espiritual. Es decir, el daño que pretendió hacerme eso y que me quiso dañar a mí como mi ser, lo que yo soy. Cambiar mi identidad de persona, de ser humano. Eso que me ha dañado. Es necesario entonces pedirle al Espíritu de Dios que traiga sanidad y corte toda atadura en mi espíritu con esa persona. Y la otra cosa es que dejes a Dios que te llene con la presencia del Espíritu de Dios. No hay cosa más maravillosa en el mundo que conocer el amor de Jesucristo y de su Espíritu Santo y el amor de Dios como Padre, porque Él es amoroso y es Padre de amor y de misericordia. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 30, versículo 17, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, dice la Escritura, de la que nadie se acuerda. Allí podés poner tu nombre. Este es Jorge, Manuel, esta es Lidia, esta es Silvia, esta es tu nombre, de la que nadie se acuerda. Y el otro texto está también en Jeremías, y dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces Dios va a hacer lo mejor por nosotros. Él ya lo ha hecho. En la cruz del Calvario, Jesucristo derramó su sangre para que nosotros tengamos vida eterna. Él es el Cordero inmolado desde el principio de la creación, desde la eternidad es el Cordero inmolado. Es el que pagó el precio de nuestros pecados, es el que pagó el precio de nuestras culpas, es el que pagó el precio de nuestras transgresiones, es el que pagó el precio de nuestras enfermedades, de nuestras rebeliones. Él lo hizo por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Permitime que esta noche yo haga una oración contigo. Una oración para guiarte en esta oración de renuncia y de pedirle al Espíritu Santo que traiga sobre tu vida verdadera sanidad. Oramos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento la vida de cada persona que nos está viendo. Y yo, Señor, esta noche en el nombre de Jesús renuncio a ese hecho específico que en el pasado me sucedió. Vos podés hacer esta oración conmigo.
Yo renuncio a ese dolor, renuncio a esa amargura, renuncio a esa herida de mi pasado en el nombre de Jesús. Y también perdono a la persona que me hizo daño. Señor, lo saco de mi corazón, de mi mente, lo saco de mis hombros. A esa persona que me hizo daño, yo la perdono ahora en el nombre de Jesús. Porque dice tu palabra que de la misma manera que yo perdono, voy a ser perdonado. Por eso, Señor, yo decido hoy perdonar a esa persona que me hizo daño. Y Espíritu Santo, esta noche yo te doy mi vida. Señor, para que cortes toda atadura en mi alma, en mis emociones, en mis pensamientos, en mi mente, toda atadura que pudo haber llegado a mi vida y a mi espíritu. Señor, yo declaro mi espíritu libre de toda atadura en el nombre de Jesús. Declaro que hay poder en Jesucristo para librarme de todo mal. Y declaro que hay poder en Jesucristo para llenarme de la presencia del Padre. Señor, yo abro mi espíritu a tu poder. Y, Señor, te ruego que llenes mi alma de la maravillosa presencia de Jesucristo. Gracias por este momento, Señor, que me regalás de poder entrar a tu presencia y recibir tu palabra. Señor, como dice tu palabra, yo necesito sanidad y medicina y que sean curadas mis heridas. Y Señor, que tu palabra y el poder de tu Espíritu traigan a mi vida abundancia de paz y de verdad. Quiero bendecirte, quiero invitarte para el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de Argentina, a compartir un tiempo similar con nosotros. Si tenés preguntas para hacernos, bueno, hay tiempo para hacerlas. Entonces estaremos allí dispuestos a responderlas, a evacuar tu necesidad, tu inquietud. Te pedimos, sí, que compartas esta palabra. La vamos a poder encontrar también en YouTube, que puedas compartirla con aquel que necesita ser sanado de sus heridas. Que puedas también darle me gusta a nuestra página y sumarte a nuestra próxima transmisión. El día jueves y viernes, gente del Ministerio Luz a las Naciones de Uruguay estará ministrando, y el domingo también, mañana y noche, hay 2 mensajes de la palabra de Dios que vas a poder escuchar la palabra de Dios. Sumate a nuestra red social, sumate a nuestras páginas. Y bueno, soy el pastor Rubén Esteve y quiero saludarte y bendecirte. Nos estamos viendo pronto. Dios te bendiga. Lávame más y más de mi maldad. Borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad. Dame hoy de tus fuerzas para volver a empezar y crear en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro, porque yo reconozco mi necesidad y yo quiero ser limpio. Cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro.
Yo quiero